El día de la boda de Tessa se convirtió en su peor pesadilla cuando el hombre que amaba la rechazó 30 minutos antes de la ceremonia porque no podía caminar. Abandonada, humillada, destrozada. Pero entonces apareció un extraño en el jardín de aquella iglesia. Un padre soltero que haría algo tan inesperado, tan poderoso, que reescribiría el destino de ambos. Esto fue lo que sucedió a continuación. Antes de continuar, por favor díganos desde qué lugar del mundo nos está sintonizando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. El sonido impactó primero a Malcolm. Profundos sollozos entrecortados que parecían desgarrar el aire primaveral como una herida que se abre. Se quedó paralizado a medio paso, con la mano sobre el hombro de su hija, justo afuera de la entrada lateral de la iglesia comunitaria Riverside en Burlington, Vermont. Era un llanto de esos que te oprimen el pecho, de esos que hablan de algo destrozado sin remedio. Papá, ¿qué es ese ruido? Autumn, de 6 años, susurró con los ojos muy abiertos. Malcolm vaciló. Estaban allí para una fiesta de cumpleaños. La compañera de clase de su hija estaba celebrando en el salón comunitario a las 2. Era el 14 de mayo de 2023, una hermosa mañana de sábado, y habían llegado temprano para ayudar a preparar todo. Eso no era asunto suyo. Lo que sucedía a la vuelta de la esquina, en el jardín lateral de la iglesia, no tenía nada que ver con ellos. Pero el llanto continuó, crudo, desesperado. El sonido de alguien cuyo mundo acababa de derrumbarse. Quédate aquí, cariño, dijo Malcolm en voz baja, colocando a Autumn junto a la puerta. No te muevas. Vuelvo enseguida. Dobló la esquina y se detuvo en seco. Una mujer estaba sentada en una silla de ruedas en el jardín de la iglesia, rodeada de pétalos de rosa blanca caídos. Llevaba un vestido de novia, un elaborado traje con delicadas mangas de encaje y una cola que se enroscaba alrededor de su silla de ruedas como nieve derritiéndose. Su cabello rubio estaba recogido en un elaborado moño con pequeñas flores blancas entretejidas. Su maquillaje, aplicado con evidente esmero, ahora se extendía por su rostro. Estaba completamente sola, en lo que obviamente se suponía que iba a ser el día de su boda. Las manos de la mujer temblaban mientras se aferraban a los brazos de su silla de ruedas. Sus hombros temblaban con cada sollozo. Ella, absorta en su propia devastación, aún no se había percatado de la presencia de Malcolm, quien permanecía allí inmóvil, indeciso sobre si acercarse o retroceder, si su presencia sería una intrusión o un gesto de amabilidad. La decisión se tomó por él cuando ella levantó la vista. Sus ojos color avellana se encontraron con los de él, y por un momento se quedaron mirándose fijamente. Parecía sorprendida, luego avergonzada, después resignada, como si ya hubiera perdido tanta dignidad ese día que un testigo más de su dolor apenas importara. Lo siento, dijo con voz ronca y quebrada. No pensé que nadie me vería aquí fuera. Malcolm dio un paso adelante con cautela. ¿Estás bien? En el momento en que las palabras salieron de su boca, quiso retractarse. Era evidente que no estaba bien. Nada en esta escena sugería nada. Bueno. Una risa hueca y amarga escapó de su garganta. ¿Estoy bien? Hizo un gesto hacia sí misma. El vestido, la silla de ruedas, las lágrimas, el jardín que debería haber estado lleno de invitados a la boda pero que estaba vacío salvo por ellos dos. Hoy se suponía que era el día de mi boda. Estoy vestida. Los invitados están llegando. Y mi prometido me acaba de decir hace 30 minutos que no puede casarse conmigo. Las palabras impactaron como un golpe físico. No puede hacerlo, continuó, con la voz temblorosa entre la rabia y la angustia. Esta mañana me miró a los ojos y me dijo que no puede casarse conmigo. No porque no me quiera, no porque no seamos compatibles, sino por esto. Golpeó el reposabrazos de su silla de ruedas. El sonido resonó en el silencioso jardín. Porque no puedo caminar. Malcolm sintió un vuelco en el estómago. ¿Qué? ¿No puede casarse con alguien en silla de ruedas? Dijo ella,
con cada palabra deliberada y hiriente. Dijo que lo intentó. Dijo que de verdad intentó aceptarlo. Pero al verme con este vestido, sabiendo que nunca caminaría hacia el altar como lo habíamos planeado, sabiendo que nuestro futuro sería complicado, no pudo hacerlo. Así que se fue. Simplemente salió de la iglesia. Me dejó aquí con este vestido frente a 200 personas. El silencio que siguió fue asfixiante. Malcolm se quedó allí, un completo desconocido en el jardín de una iglesia, viendo cómo el mundo de una mujer se desmoronaba en tiempo real. Había experimentado dolor en su vida, de esos que dejan profundas huellas en el alma. Pero esto, ser rechazada el día de tu boda, ser la elegida por algo completamente fuera de tu control, esto era una crueldad que no podía comprender. Hace 8 meses, dijo la mujer de repente, con la voz más baja, casi distante. Trabajaba en una clínica veterinaria. Amaba mi trabajo. Amaba a los animales. Era buena en lo que hacía. Se quedó mirando sus manos, el anillo de compromiso aún en su dedo. Hubo un accidente. Un estante se derrumbó sobre mí. El peso me aplastó la columna. La cirugía me salvó la vida, pero su voz se apagó, apretando la mandíbula. Estoy paralizada de cintura para abajo. Nunca volveré a caminar. El corazón de Malcolm se partió un poco más. Tyler, mi prometido, dijo que se quedaría. Me visitó en el hospital. Me tomó de la mano durante la rehabilitación. Dijo que no importaba, que superaríamos esto juntos. Posponimos la boda 6 meses para que pudiera concentrarme en mi recuperación. Parecía apoyarme. Dijo todo lo que debía decir. Y le creí. Pensé que lo decía en serio. Pero no. No. La palabra salió como un suspiro, como el último suspiro de un globo desinflándose. Hace 3 semanas, empecé a notar cambios. Pequeñas cosas. Dejó de tomarme de la mano. Se estremecía cuando tenía que ayudarme con la silla de ruedas. Cuando me miraba, había una duda en él. Sus ojos, pero me dije a mí misma que me lo estaba imaginando. Deseaba con todas mis fuerzas creer que me amaba lo suficiente. Se secó la cara con el dorso de la mano, esparciendo el rímel por su mejilla. Esta mañana, estaba en la habitación nupcial con mi hermana Naomi, preparándonos. Estaba nerviosa, pero emocionada. Y entonces entró Tyler. Se suponía que no debía verme antes de la ceremonia. Mala suerte, ya sabes, una risa amarga. Dijo que necesitaba hablar. Y él simplemente me dijo que no podía hacerlo. Que llevaba meses intentando convencerse de que podía con esto, pero no podía. Que quería una vida normal con una esposa normal. Sus últimas palabras salieron entrecortadas, y nuevas lágrimas rodaron por su rostro. Dijo que lo sentía. Como si las disculpas pudieran arreglar esto. Como si un simple lo siento pudiera deshacer el hecho de que me ha estado mintiendo durante meses. Que me dejara planear toda la boda. Déjame creer en nosotros. Permítanme estar aquí hoy pensando que estaba a punto de casarme con el amor de mi vida. Cuando en realidad solo estaba tratando de encontrar el valor para abandonarme. Malcolm sintió que la ira le subía por el pecho. No dirigida a esta mujer, sino al hombre que le había hecho esto. Qué cobardía la de esperar hasta el mismo día de la boda para romperle el corazón a alguien. Ante la crueldad de dejarla con la esperanza de mantenerla hasta el último momento posible. Pero la ira no le serviría de nada ahora. Lo siento muchísimo, dijo Malcolm, y lo decía de corazón. La mujer lo miró fijamente, como tratando de comprender por qué ese extraño seguía allí de pie, escuchando su dolor. Lo peor, dijo con la voz quebrada. Todos lo entenderán. Dirán que Tyler fue valiente por intentarlo. Dirán que es comprensible que no pudiera soportar estar casado con una persona discapacitada. Me tendrán lástima. La pobre Tessa, paralizada, rechazada en el altar. Por el resto de mi vida, esta será mi historia. La novia que se quedó porque no podía caminar. Tessa. Así que ese era su nombre. Esa no será tu historia,
se oyó decir Malcolm. Ella lo miró con escepticismo. ¿Cómo lo sabes? Porque tú decides cuál es tu historia, dijo con firmeza. No él, no la gente de esa iglesia. Tú. Lo que pasó hoy no te define. Lo define a él. Muestra quién es, y no es bonito. Pero no dice nada sobre tu valía. Los ojos de Tessa se llenaron de lágrimas, pero algo en su expresión cambió ligeramente. Es fácil decirlo cuando no eres tú quien está en la silla de ruedas. Tienes razón, reconoció Malcolm. No puedo saber lo que estás pasando. Me siento mal ahora mismo, pero sé lo que es que te abandone a alguien que prometió quedarse. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Tessa lo observó, y Malcolm pudo ver cómo su mente trabajaba, intentando comprender lo que quería decir. Soy padre soltero. Mi hija, la niña a la que le dije que esperara junto a la puerta, se llama Autumn. Tiene 6 años y padece epilepsia. La comprensión cruzó fugazmente el rostro de Tessa. Su madre nos dejó cuando Autumn tenía 2 años, continuó Malcolm. Las viejas heridas aún duelen, incluso después de 4 años. Dijo que no estaba preparada para esa responsabilidad. Dijo que no podía soportar las convulsiones, las visitas al hospital, la preocupación constante. Ella quería una vida diferente, así que se marchó sin más. Nos dejó a los dos. Lo siento, susurró Tessa. Malcolm negó con la cabeza. No te digo esto para dar lástima. Te lo digo porque entiendo lo que se siente cuando alguien a quien amas decide que no vales la pena el esfuerzo cuando elige la comodidad en lugar del compromiso. Y te digo que eso dice mucho de ellos y nada de ti. Las manos de Tessa habían dejado de temblar. Ahora sí estaba escuchando. Escuchando atentamente. Durante mucho tiempo después de que mi esposa se fuera, pensé que tal vez tenía razón. Malcolm lo admitió. Tal vez no fui suficiente. Quizás Autumn y yo éramos demasiado trabajosas. Quizás no merecíamos a alguien que se quedara. Pero entonces me di cuenta de algo. ¿Qué? Tessa preguntó en voz baja. El amor, el verdadero amor, no se trata de encontrar a alguien cuando la vida es fácil. Se trata de elegir quedarse cuando la vida se pone difícil. Se trata de mirar los desafíos de alguien y decir, estoy aquí. No me voy a ir a ninguna parte. Tu prometido no superó esa prueba, pero eso no significa que no seas merecedora de alguien que sí la supere. El jardín quedó en silencio, salvo por el lejano canto de los pájaros y el susurro de las hojas con la brisa primaveral. Tessa bajó la mirada hacia su anillo de compromiso. Luego, lenta y deliberadamente, se lo quitó del dedo y lo colocó en su regazo. Tyler me dijo esta mañana que quería una esposa normal, alguien que pudiera caminar a su lado, alguien cuya vida no requiriera adaptaciones ni ajustes, alguien más sencilla. Entonces quería las cosas equivocadas, dijo Malcolm con sencillez. Antes de que Tessa pudiera responder, oyeron unos pasitos y ambos se giraron para ver a Autumn asomándose por la esquina. Era evidente que había ignorado la orden de su padre de quedarse quieta. Papá, llevas mucho tiempo fuera. Entonces sus ojos se posaron en Tessa. Se abrieron de par en par. «Guau, pareces una princesa». A pesar de todo, a pesar de las lágrimas, la angustia y la boda arruinada, Tessa rió. Fue una risa tímida y entrecortada, pero sincera. «Gracias, cariño», dijo Tessa. «Soy Tessa. Soy Autumn». La niña se acercó, completamente impasible ante la silla de ruedas, las lágrimas o la dramática escena en la que se había metido. ¿Por qué estás triste? Se supone que las princesas no están tristes, dijo Tessa con dulzura. A veces hasta las princesas tienen días malos. Autumn lo pensó seriamente y asintió. Mi papá siempre dice que los días malos no duran para siempre y que el sol siempre vuelve, incluso después de la lluvia. Malcolm sintió que el corazón se le llenaba de orgullo ante la bondad de su hija. «Qué sabia», dijo Tessa. «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó Autumn. «Pareces necesitar una amiga». Y sin esperar permiso,
Outem se sentó en el césped junto a la silla de ruedas de Tessa, extendió la mano y tocó suavemente una de las flores blancas en el cabello de Tessa. «Son preciosas», dijo Outem. «¿Te las puso alguien especial?» «Mi hermana», dijo Tessa en voz baja. Esta mañana, antes de que terminara la frase, Outem pareció entender que algo triste había pasado. «Bueno, creo que estás preciosa», declaró Outem con la absoluta certeza que solo una niña de 6 años podía tener. «Y creo que quien te puso triste se equivocó». Los ojos de Tessa se llenaron de lágrimas de nuevo. Pero esta vez, no eran solo de tristeza. Miró a aquella niña que había aparecido de la nada, ofreciendo una bondad sencilla y desinteresada, y algo en su interior se relajó un poco. Malcolm observó a su hija y a aquella desconocida desconsolada, y tomó una decisión que a cualquiera le habría parecido una locura. Se sentó en la hierba, allí mismo, en vaqueros, junto a Outem, completando así su pequeño círculo. Tessa lo miró sorprendida. «No tienes por qué hacerlo». «Lo sé, pero lo haré de todos modos». Y así se sentaron allí, los tres, en el jardín de la iglesia, en lo que debería haber sido el día de la boda de Tessa. El sol se filtraba entre los árboles. Pétalos de rosa caían a su alrededor como nieve. Y por primera vez desde que Tyler se había marchado, Tessa no se sintió del todo sola. «¿Cuál es tu animal favorito?», preguntó Outem de repente, con voz alegre y curiosa. Tessa parpadeó, sorprendida por la pregunta. ¿Trabajo con animales, o trabajaba antes del accidente? «Soy auxiliar veterinaria». «¿De verdad?». El rostro de Outem se iluminó. «¿Te gustan los perros?». «Tenemos un perro en casa que se llama Biscuit. Es mayor y duerme mucho, pero es muy cariñoso». «Me encantan los perros», dijo Tessa. Y por primera vez esa mañana, su sonrisa le llegó a los ojos. «Quizá podrías conocer a Biscuit algún día», dijo Outem con naturalidad. «Hace que la gente se sienta mejor cuando está triste. Papá dice que ese es su superpoder». Malcolm miró a Tessa por encima de la cabeza de Outem, y algo surgió entre ellos. Una comprensión, una conexión, una posibilidad que ninguno de los dos había previsto. Se oyeron pasos que se acercaban desde la iglesia, y la hermana de Tessa apareció de nuevo. Naomi parecía agotada, con el rostro pálido y demacrado. Al ver a Tessa sentada con Malcolm y Outem, la confusión se reflejó fugazmente en su rostro. «Liv, Tessa», se corrigió Naomi. «Tenemos que decidir qué hacer. Mamá y papá están dentro con la organizadora de la boda». La mayoría de los invitados se habían marchado, pero aún quedaban algunos haciendo preguntas. Naomi se detuvo, notando por primera vez que Tessa ya no lloraba. «¿Estás bien?», preguntó con cautela. «No», respondió Tessa con sinceridad. «Pero lo estaré. Dame solo unos minutos más». Naomi miró a Malcolm y a Outem, intentando comprender lo que ocurría. Malcolm se levantó y asintió con la cabeza para tranquilizarla, un mensaje silencioso de que su hermana estaba a salvo, de que no estaban allí para hacerle daño ni para presenciar la tragedia. Naomi pareció entender. «Unos minutos más», accedió en voz baja. «Luego tenemos que quitarte ese vestido e irnos a casa». Después de que Naomi desapareciera de nuevo en la iglesia, Outem se volvió hacia Tessa con repentina determinación. «¿Sabes qué?», anunció la niña. «Creo que deberíamos celebrar una fiesta aquí mismo. Una fiesta alegre para compensar la triste». «Outem», empezó Malcolm, pero Tessa lo interrumpió. «En realidad, suena perfecto». Outem sonrió radiante e inmediatamente comenzó a recoger pétalos de rosa del suelo, acomodándolos en un pequeño montón. «Esto puede servir de decoración. Y papá, tienes tu teléfono, ¿verdad? ¿Podemos poner música?». Malcolm sacó su teléfono y buscó en su lista de reproducción. «¿Qué tipo de música les gusta a las princesas?». La risa de Tessa fue sincera esta vez. «Hace mucho que no me hacen esa pregunta». «Pues ya era hora», dijo Malcolm, y pulsó reproducir.
Una suave música acústica emanaba del altavoz de su teléfono. Nada grandioso ni dramático, solo una guitarra suave y una voz cálida que canta sobre nuevos comienzos. Autumn le entregó a Tessa un pequeño ramo de pétalos de rosa que ella misma había preparado. Toda princesa necesita flores, dijo con seriedad. Tessa los aceptó, sosteniendo los delicados pétalos en la palma de su mano, y algo cambió en su interior. Esta no era la boda que ella había planeado. Esta no era la celebración que ella había imaginado. Pero en ese extraño e inesperado momento, sentada en un jardín con un amable desconocido y su hija, sintió algo que no había sentido en meses. Ella se sintió vista. No como la mujer en silla de ruedas, no como la novia rechazada, no como alguien a quien compadecer, arreglar o evitar cuidadosamente, sino simplemente como Tessa. Gracias, susurró, mirando a Malcolm. No tenías que parar. No tenías que quedarte. No tenías que hacer nada de esto. Sí, lo hice, dijo Malcolm en voz baja. A veces, lo más importante que podemos hacer es simplemente estar presentes. Incluso cuando no nos corresponde, incluso cuando es incómodo, sobre todo en esos casos. Tessa estudió su rostro, la sinceridad en sus ojos, la dulzura con la que hablaba, la naturalidad con la que se había sentado en el césped junto a una desconocida que lloraba. Este hombre, quienquiera que fuese, comprendía algo fundamental sobre la bondad que Tyler nunca había entendido. Que no se trataba de grandes gestos ni de palabras perfectas. Se trataba de presencia, de quedarse, de acompañar a alguien en medio del caos y no huir. Ni siquiera sé tu nombre, dijo Tessa de repente, dándose cuenta de que llevaban 20 minutos sentados allí y no te lo había preguntado. Malcolm, dijo él. Malcolm Foster. Bueno, Malcolm Foster, puede que me haya salvado la vida hoy. No he salvado nada, dijo Malcolm con suavidad. Solo te recordé algo que ya sabes, que eres más fuerte que este momento y que lo que pasó hoy no define el resto de tu historia. Se quedaron sentados un rato más, los tres, mientras el sol ascendía en el cielo. Autumn hablaba sin parar de la escuela, de Biscuit, la perra, y de sus libros favoritos. Tessa se dio cuenta de que realmente la escuchaba, que realmente participaba, que realmente sentía algo más que una profunda desesperación. Cuando finalmente llegó la hora de irse, cuando los padres de Tessa salieron de la iglesia, con aspecto cansado y preocupado, Malcolm se levantó y se sacudió la hierba de los pantalones. Debería dejarte ir, pero antes, ¿puedo darte algo? Tessa asintió. Malcolm sacó una pequeña libreta del bolsillo, escribió algo rápidamente y se la entregó. Era su número de teléfono. No quiero ser raro ni inapropiado, y no hay ninguna presión, pero si alguna vez necesitas con quien hablar, alguien que entienda lo que es ser abandonada por alguien que debería haberse quedado, aquí estoy. Aunque solo sea para escuchar. Tessa tomó el papel, con los dedos temblando ligeramente. ¿Por qué eres tan amable conmigo? No me conoces. Quizás sea precisamente por eso. Porque a veces los desconocidos pueden ofrecer algo que la gente que nos conoce no puede. Distancia, objetividad y la libertad de ser honesto sin preocuparse por lo que pensarán de ti mañana. Se arrodilló junto a su silla de ruedas, no dominándola con su altura, sino situándose a su altura visual. Literalmente. Tessa, no sé cómo es tu vida desde aquí. No sé cuánto tiempo tardarás en recuperarte, pero sé que vas a estar bien. No sé cómo lo sé, pero lo sé. Y cuando estés listo, ya sea mañana, el mes que viene o el año que viene, espero que te pongas en contacto conmigo porque creo que eres alguien a quien vale la pena conocer. Las lágrimas corrían por el rostro de Tessa, pero no eran las mismas lágrimas de antes. Eran diferentes, más suaves, mezcladas con algo que se sentía casi como esperanza. Gracias, susurró. Autumn rodeó con sus brazos los hombros de Tessa y le dio un abrazo impulsivo, casi tirando el ramo de pétalos de flores que tenía en el regazo. Adiós, princesa Tessa. Espero que te sientas mejor pronto.
Tessa le devolvió el abrazo a esa preciosa niña que había aparecido y simplemente la había amado sin condiciones ni dudas. Adiós, otoño. Gracias por mi fiesta. Mientras Malcolm y Autumn se alejaban de la mano, Tessa se quedó sentada con el trozo de papel en la mano. Bajó la mirada hacia él, hacia el número de teléfono, hacia el nombre escrito encima con letra pulcra, Malcolm Foster. No sabía si llamaría. Ella no sabía si volvería a verlo alguna vez. Ella no sabía nada, excepto que, por primera vez desde que Tyler se había marchado, no se sentía completamente destrozada. Su padre se acercó, con el rostro marcado por la preocupación y una rabia apenas contenida hacia Tyler. Cariño, vamos a llevarte a casa. Tessa lo observó, doblando cuidadosamente el papel y metiéndolo en el corpiño de su vestido de novia justo sobre su corazón. Mientras su padre la llevaba en silla de ruedas hacia el aparcamiento, ella echó una última mirada al jardín, a los pétalos de rosa esparcidos en el lugar donde un desconocido y su hija se habían sentado con ella y se habían negado a dejarla sola. Y pensó, tal vez esto no sea el final. Tal vez sea solo el comienzo de algo que no vi venir. Esa noche, mientras Tessa estaba sentada en su apartamento, finalmente sin el vestido de novia, vestida con ropa cómoda, con el pelo suelto y sin recoger sobre los hombros, su teléfono vibró. Lo cogió, esperando otro mensaje de Naomi o de su madre para saber cómo estaba. En cambio, era un número desconocido. Hola, Tessa. Es Malcolm. Solo quería asegurarme de que llegaras a casa. Bueno, no hace falta que respondas si no te apetece. Solo quería que supieras que alguien piensa en ti. Tessa se quedó mirando el mensaje un buen rato. Su primer impulso fue ignorarlo, tirar el teléfono al otro lado de la habitación, meterse en la cama y no volver a salir. Pero algo la detuvo. El recuerdo de Malcolm sentado en el césped, la sinceridad en sus ojos, la forma en que le había hablado, no con lástima, sino con respeto, la forma en que Autumn la había llamado princesa y lo decía en serio. Sus dedos se movieron casi solos. Ya estoy en casa. Gracias por hoy. Por venir. Por quedarte. Significa mucho para mí. Le dio a enviar antes de poder arrepentirse. 3 minutos después, su teléfono vibró de nuevo. Me alegro. Y lo decía en serio. Si necesitas con quien hablar, aquí estoy. Sin expectativas. Solo una amiga que te entiende. Una amiga. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había ofrecido eso sin esperar nada a cambio? Quizá acepte tu oferta, escribió. Te aviso que estoy hecha un lío ahora mismo. ¿Quién no? Llegó la respuesta. Descansa, Tessa. Mañana será otro día. Dejó el teléfono y se recostó en el sofá, exhausta, pero ya sintiéndose ahogada. El apartamento estaba en silencio. La boda que debería haberse celebrado había terminado. Y, sin embargo, de alguna manera, casi imposible, sintió un leve destello en el pecho. No felicidad. Todavía no. Pero tal vez, solo tal vez. Esperanza. Los días siguientes fueron brutales. Tessa tuvo que devolver los regalos de boda, atender las llamadas de familiares preocupados que se habían enterado de lo sucedido, soportar las miradas de lástima de los vecinos que habían visto cómo cargaban la decoración en la iglesia esa mañana y atar cabos. Tyler le envió un mensaje. Lo siento. Espero que lo entiendas. Ella no respondió. ¿Qué podía decir? ¿Que no lo entendía? ¿Que un simple lo siento no bastaba? ¿Que él la había destrozado de una forma de la que no estaba segura de recuperarse? En lugar de eso, borró su número y lo bloqueó en todas las plataformas. Pero, a pesar de todo, Malcolm le escribía. No constantemente, no de forma intrusiva, simplemente estaba ahí. ¿Cómo? ¿Estás bien hoy? Vi un perro que parecía tener mucha personalidad. Me hizo pensar en tu trabajo con el veterinario. Autumn quiere saber si te sientes mejor. Te hizo un dibujo. ¿Te lo puedo enviar? Cada mensaje era un salvavidas, un pequeño recordatorio de que alguien la veía como algo más que la trágica historia de la boda.
Al quinto día después de la boda que no fue, Tessa se dio cuenta de que esperaba con ansias los mensajes de Malcolm. Habían empezado a hablar más, no de Tyler ni de la boda, sino de todo lo demás. Libros, películas, los retos de la crianza en solitario, las frustraciones de la fisioterapia, las pequeñas alegrías que aún existían incluso en los momentos difíciles. Malcolm le contó sobre el último proyecto escolar de Autumn, sobre cómo había insistido en hacer una tarjeta de pronta recuperación para alguien que acababa de conocer pero a quien ya apreciaba. Tessa le contó sobre sus sesiones de terapia, sobre la ira que sentía, sobre cómo algunos días quería gritar y otros solo quería desaparecer. Y Malcolm nunca intentó solucionarlo. Nunca ofreció frases hechas ni positividad tóxica. Simplemente escuchó. Y de alguna manera, eso era justo lo que necesitaba. 2 semanas después del jardín, Malcolm le envió un mensaje distinto a los demás. Autumn tiene un evento escolar el viernes. Nada del otro mundo, solo una pequeña exposición de arte donde los niños muestran sus proyectos. Ha estado trabajando en una pintura y está muy orgullosa. Preguntó si te gustaría venir. Sin ninguna presión, pero quería invitarte. Tessa se quedó mirando el mensaje durante un buen rato. Salir, estar rodeada de gente, enfrentarse al mundo después de todo lo que había pasado. La aterraba. Pero algo en la invitación, su naturalidad, el hecho de que no fuera un gran gesto, sino una simple invitación, la impulsó a decir que sí. ¿A qué hora?, escribió. A las 6 de la tarde en la escuela primaria. Te aviso, habrá zumos y niños muy entusiastas. Tessa sonrió, la primera sonrisa sincera que había logrado desde el jardín. Creo que puedo con eso. El viernes por la tarde llegó demasiado pronto. Tessa pasó una hora angustiada pensando en qué ponerse, lo cual era ridículo porque era una exposición de arte de primaria, no una gala. Pero nada le convencía. Todo parecía demasiado formal o demasiado informal, o como si se esforzara demasiado. Al final, se decidió por unos vaqueros y un suéter cómodo. Sencillo, sin pretensiones, auténtico. La escuela bullía de actividad cuando llegó. Los padres se arremolinaban en el pasillo admirando los dibujos a lápiz y las esculturas de arcilla expuestas en las mesas. Los niños corrían a su lado, eufóricos por el azúcar y la emoción. Y allí, cerca de la pared del fondo, estaba Malcolm. La vio enseguida y sonrió, con calidez, sinceridad, aliviado de que hubiera venido. «Lo has conseguido», le dijo acercándose. «Casi no», admitió Tessa. «Pero Autumn me invitó. Y no rompo las promesas que les hago a niños de 6 años. Política inteligente». Un instante después apareció Autumn, con el rostro iluminado como un fuego artificial. «Tessa, llegaste». La abrazó sin dudarlo, y Tessa le devolvió el abrazo, sintiendo algo cálido y sanador en él. «No me lo perdería por nada del mundo», dijo Tessa. «He oído que has hecho un cuadro. Ven a ver, ven a ver». Autumn agarró la mano de Tessa y la condujo hacia un pequeño caballete. El cuadro era abstracto, con remolinos de color, brillantes rayos de sol y lo que podrían haber sido flores o posiblemente pájaros. En una esquina, escrito con letra infantil y cuidada, estaba el título, «Cuando terminan los malos días». «Es precioso», dijo Tessa en voz baja. «Cuéntame». Bueno, el otoño empezó en serio. Los colores oscuros representan las cosas malas, como cuando la gente está triste, asustada o cuando algo le duele. ¿Pero ves el amarillo y el naranja? Ahí es cuando termina el mal día y empiezan a suceder cosas buenas, porque papá siempre dice que los malos días terminan. Siempre lo hacen. Tessa sintió un nudo en la garganta. Tu papá es muy inteligente. Lo sé. Autumn lo dijo con orgullo durante la siguiente hora. Tessa se dejó llevar por la sencilla alegría de la velada. Autumn le presentó a sus amigos. Malcolm se mantuvo cerca pero sin agobiarla, dándole espacio para respirar y asegurándose de que nunca se sintiera sola. Cuando algunos padres miraron a Tess con curiosidad, al notar la silla de ruedas,
Tal vez preguntándose quién era, Malcolm no llamó la atención sobre ello, no le dio importancia. Simplemente la trató como a cualquier otra persona, que era, se dio cuenta Tessa, todo lo que siempre había deseado. Al caer la noche y comenzar a marcharse la familia, Malcolm acompañó a Tessa hasta su coche. «Gracias por venir», dijo. «Desde aquel día en la iglesia, Autumn no ha dejado de hablar de ti». «Es una niña increíble», dijo Tessa. «Estás haciendo algo muy bien». «Estoy haciendo lo mejor que puedo», dijo Malcolm. «Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer». Tessa lo miró bajo la tenue luz del estacionamiento. Este hombre que apareció en el peor momento de su vida y que, desde entonces, ha seguido apareciendo silenciosamente de forma constante. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo de repente. «Cualquier cosa». «¿Por qué? ¿Por qué te detuviste ese día? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué sigues aquí enviándome mensajes, invitándome a exposiciones de arte y siendo amable con alguien a quien apenas conoces?» Malcolm guardó silencio un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Porque hace 4 años, cuando mi esposa me dejó, me sentí completamente solo, como si me estuviera ahogando y todos los demás estuvieran en la orilla mirando pero sin ayudar. Y me prometí a mí mismo que si alguna vez veía a alguien ahogándose, no me quedaría de brazos cruzados. Me pondría en contacto con esa persona aunque fuera una desconocida, aunque fuera incómodo o inconveniente, porque alguien debería haberlo hecho por mí. Y no puedo volver atrás y arreglar mi pasado, pero puedo estar presente en el presente de otra persona». Tessa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran algo distinto, algo más suave. «Me salvaste aquel día», susurró. «Tú crees que no lo hiciste, pero sí lo hiciste». «Te salvaste tú solo», dijo Malcolm con dulzura. «Solo te recordé que podías». En las semanas siguientes, algo cambió. Lo que comenzó como un gesto amable evolucionó hasta convertirse en amistad. Malcolm y Tessa comenzaron a reunirse para tomar café. Simples conversaciones informales donde hablaban de todo y de nada. Autumn solía unirse a ellos, coloreando en la mesa mientras los adultos conversaban. Tessa compartió más detalles sobre su vida antes del accidente. Su amor por los animales, sus sueños de abrir algún día su propia clínica, sus temores de que esos sueños se hubieran esfumado. Malcolm escuchó, hizo preguntas y en ningún momento sugirió que su silla de ruedas hiciera imposibles esos sueños. «Adaptaciones», dijo simplemente cuando ella expresó dudas, no limitaciones. «Encuentras nuevas maneras de hacer las cosas que te gustan». Una tarde, Tessa invitó a Malcolm y Autumn a visitar el programa de terapia adaptada con animales donde había empezado a trabajar como voluntaria a tiempo parcial. Era su primer paso de regreso al mundo que amaba, y estaba nerviosa por cómo saldría todo. Malcolm y Autumn aparecieron con un cartel hecho a mano que decía: «Estamos orgullosos de ti, Tessa». Lloró al verlo. Esta vez, lágrimas de alegría. Al observar a Malcolm interactuar con los perros de terapia, viendo lo amable que era con los animales y con qué paciencia ayudaba a Autumn a aprenderlas. Técnicas adecuadas de manejo, Tessa sintió que algo se agitaba en su pecho, algo que creía muerto después de Tyler. Atracción, interés, el aleteo de la posibilidad. Pero ella lo rechazó. Fue demasiado pronto, demasiado complicado. Malcolm era su amigo, y no podía arriesgarse a perderlo por querer algo más. 3 meses después de lo del jardín, Autumn sufrió una convulsión. Sucedió a altas horas de la noche. Malcolm llamó a Tessa a las 2 de la mañana, con la voz tensa por un pánico apenas contenido. «Siento llamar tan tarde», dijo. Autumn lo pasó mal. «Estamos en el hospital. Ahora está estable, pero necesitaba oír una voz amiga». «Voy para allá», dijo Tessa de inmediato. «No hace falta». «Ya voy», repitió con firmeza. Llegó al hospital 40 minutos después, recorriendo los pasillos asépticos hasta encontrar a Malcolm en la sala de espera. Se veía exhausto,
con el pelo revuelto y los ojos ensombrecidos por ese miedo que nunca desaparecía del todo en momentos como aquel. Tessa se acercó en su silla de ruedas y le tomó la mano. «Está bien», dijo Malcolm, más para convencerse a sí mismo que a ella. «Los médicos dicen que está estable, pero lo pasó muy mal, Tessa. Muy malo. Durante unos minutos, pensé». No terminó la frase. «Pero está bien», dijo Tessa con firmeza. «Está aquí. Estás aquí. Eso es lo que importa». Se sentaron juntos en la sala de espera hasta que los médicos permitieron que Malcolm volviera a ver a Outem. Tessa se quedó, negándose a irse, incluso cuando Malcolm le aseguró que podía irse a casa. «Estuviste ahí para mí en mi peor día. Estoy aquí para el tuyo». Cuando amaneció y Outem finalmente fue dada de alta con instrucciones de descansar y acudir a su neurólogo, Malcolm llevó a Tessa a casa. Se sentaron en su coche frente al edificio de apartamentos de ella, ambos demasiado cansados para moverse. «Gracias», dijo Malcolm en voz baja. «Por venir, por quedarte». «Eso es lo que hacen los amigos», dijo Tessa. Pero al decirlo, se dio cuenta con una claridad sorprendente de que, amigo, ya no era la palabra adecuada. En algún punto entre el jardín, la exposición de arte y la sala de espera del hospital, algo había cambiado. Se estaba enamorando de él. Se estaba enamorando de Malcolm Foster. De ese hombre amable, paciente y firme que la había visto en sus peores momentos y no le había dado la espalda, que le había presentado a su hija sin dudarlo, que le había hecho un hueco en su vida. Por el dolor ajeno, sin esperar nada a cambio. Y eso la aterraba. ¿Y si no era suficiente? Y si, como Tyler, Malcolm acababa decidiendo que estar con alguien en silla de ruedas era demasiado complicado, demasiado difícil, demasiado? ¿Y si volvía a abrir su corazón y se lo rompían por segunda vez? Los días se convirtieron en semanas, y la relación entre Tessa y Malcolm siguió evolucionando. Hablaban a diario. Se veían varias veces por semana. Outem había empezado a llamar a Tessa su amiga del alma. Y los tres se adaptaron a una dinámica familiar que se sentía casi como la de una familia. Pero Tessa mantenía sus sentimientos a salvo, protegidos tras los muros que el abandono de Tyler había levantado, hasta que una tarde de sábado lo cambió todo. Malcolm invitó a Tessa a pasar el día con ellos en el parque. Era finales de otoño, 6 meses después de la inauguración del jardín, y las hojas se teñían de brillantes tonos rojos y dorados. Habían preparado un picnic y Outem corría recogiendo bellotas mientras Malcolm y Tessa estaban sentados juntos en un banco. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Malcolm de repente. Tessa sintió un vuelco en el estómago. De acuerdo. Ese día en la iglesia, comenzó con cautela. Cuando te conocí, estabas en el peor momento de tu vida. Y mírate ahora. Estás haciendo voluntariado. Estás sonriendo. Estás vivo. ¿Cómo lo hiciste? Tessa reflexionó sobre la pregunta. La reflexionó profundamente. Con sinceridad, dijo, tú. Malcolm pareció sorprendido. Yo, dijo Tessa. Me demostraste que valía la pena estar ahí para ti. Tyler me enseñó que era una carga, que quererme requería demasiado sacrificio. Pero tú simplemente apareciste. Sin dramas, sin grandes gestos. Simplemente estuviste ahí. Y poco a poco empecé a creer que tal vez no estaba tan rota como pensaba. Malcolm guardó silencio un largo rato. Tessa, dijo finalmente, puedo contarte algo que podría ser muy inapropiado. El corazón de ella se aceleró. Sí, no me detuve en ese jardín solo por amabilidad, dijo, clavando sus ojos en los de ella con una intensidad que la dejó sin aliento. Quiero decir, sí, pero se convirtió en algo más. Durante estos últimos meses, al conocerte, al ver quién eres cuando no estás en crisis, me he dado cuenta de algo. ¿Qué? Susurró ella. Me estoy enamorando de ti. El mundo parecía, y sé que quizás sea demasiado pronto,
continuó Malcolm rápidamente. Sé que aún te estás recuperando de lo que te hizo Tyler. Sé que hay 1000 razones por las que esto es complicado, pero necesitaba que lo supieras porque ya no quiero ser tu amigo, Tessa. Quiero ser algo más. Y necesito saber si eso es siquiera posible o si debería. Tessa lo besó. Nunca había sido una persona especialmente atrevida, pero en ese momento, no le importaban el miedo, las consecuencias ni la posibilidad de volver a salir lastimada. Se inclinó hacia adelante y besó a Malcolm Foster con toda su alma. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Tessa rió, una risa de pura alegría que la sorprendió incluso a ella. Sí, dijo. Sí, es una posibilidad. Sí, yo también me estoy enamorando de ti. Sí a todo. La sonrisa de Malcolm podría haber iluminado todo el parque. Outem eligió ese preciso instante para regresar corriendo, agitando una bellota particularmente grande. Miren lo que encontré. Es enorme. Y se detuvo, notando la forma en que Malcolm y Tessa se miraban. ¿Por qué sonríen tanto? Porque, dijo Malcolm, abrazando a su hija mientras entrelazaba una mano con la de Tessa. Hoy es un día muy bueno. Por fin, exclamó Outem. He estado esperando una eternidad a que se besen. Ambos adultos rieron, y Tessa sintió algo que no había sentido en casi un año: plenitud. Los meses que siguieron no fueron perfectos. Tessa aún tenía días malos. Días en los que el trauma de la boda fallida la atormentaba. Días en los que luchaba con su discapacidad y los cambios en su vida. Días en los que la duda se colaba y le susurraba que tal vez no era suficiente. Pero Malcolm siempre estaba ahí. Adaptó su coche para facilitarle las cosas a Tessa. Para que se levantara de su silla de ruedas. No porque ella se lo pidiera, sino porque él estaba atento y quería facilitarle la vida. Se informó sobre lesiones medulares y accesibilidad, y sobre cómo apoyarla sin infantilizarla. La presentó a su familia como su novia con orgullo, sin dudarlo. Y cuando las sesiones de fisioterapia de Tessa eran especialmente duras, él aparecía con comida para llevar y películas malísimas, comprendiendo que a veces el amor se manifiesta simplemente en sentarse juntos en un silencio cómodo. Tessa, a su vez, estuvo ahí para Malcolm. Cuando el estrés laboral aumentaba, ella lo escuchaba. Cuando las convulsiones de Outem lo asustaban, ella le recordaba su fortaleza. Cuando dudaba de sus capacidades como padre soltero, ella le mostraba todas las maneras en que lo estaba haciendo bien. Construyeron una vida juntos. No rápidamente, no a la perfección, pero sí de forma auténtica. Un año después del jardín, Malcolm llevó a Tessa de vuelta a la iglesia comunitaria Riverside. Ella estaba nerviosa por regresar. El lugar aún guardaba recuerdos dolorosos: el vestido de novia, las lágrimas, la humillación. Pero Malcolm le había pedido que confiara en él, y ella lo hizo. Llegaron a finales de Era una tarde, con la misma luz primaveral filtrándose entre los árboles que aquel devastador 1 de mayo. Malcolm llevó a Tessa en su silla de ruedas hacia el jardín lateral y ella contuvo el aliento. Estaba lleno de rosas blancas, decenas de ellas. Malcolm, ¿qué? Preguntó. Se arrodilló junto a su silla de ruedas, a su altura, y tomó sus manos entre las suyas. Tessa, hace un año te encontré cargando con este peso en lo que debería haber sido el peor día de tu vida. Y te he visto transformar ese dolor en fortaleza. Te he visto recuperar tus sueños, reconstruir tu confianza y mostrarme lo que es la verdadera valentía. Las lágrimas ya corrían por su rostro. Le has mostrado a Outem lo que significa la resiliencia. Me has mostrado lo que se siente ser verdaderamente vista y aceptada. Y has demostrado que la persona correcta no ve obstáculos, sino oportunidades para amar mejor. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. El primer vestido de novia que usaste era para la persona equivocada. Y no intento borrar ese día ni fingir que no sucedió, pero quiero darte uno nuevo. Un recuerdo, uno mejor.
Uno donde alguien se arrodilla a tu lado y te pregunta no por conformarse, no por nobleza, sino porque de verdad no puede imaginar su vida sin ti. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo y hermoso. Tessa, ¿quieres casarte conmigo? En ese momento, Outem apareció detrás de un árbol con un cartel que decía, ¿quieres ser mi madrastra? Tessa sollozó con fuerza, temblando de pura alegría. Sí, exclamó con un hilo de voz. Sí, sí, 1000 veces. Sí. Malcolm le puso el anillo en el dedo, y Outem corrió hacia ellos, abrazándolos a ambos con fuerza, en un abrazo que se sintió como volver a casa. Te queremos, Tessa, le susurró Malcolm al oído. Como siempre. 3 meses después, se casaron en la iglesia comunitaria Riverside en una pequeña e íntima ceremonia. Tessa llevaba un sencillo vestido blanco, nada que ver con el elaborado vestido del año anterior. Caminó sola por el pasillo, sin nadie a su lado, sin nadie que la acompañara. Se alejaba, porque se entregaba libremente, plenamente, sin reservas. Malcolm esperaba en el altar, con Outem a su lado vestida de amarillo y sosteniendo un pequeño ramo. Cuando Tessa llegó, Malcolm se arrodilló junto a su silla de ruedas y se tomaron de las manos mientras el oficiante hablaba sobre el compromiso, sobre estar presente, sobre el extraordinario poder del amor cotidiano. ¿Aceptas, Malcolm, a Tessa como tu esposa, para estar a su lado en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en las dificultades, durante todos los días de tu vida? Sí, acepto, dijo Malcolm con firmeza. Absolutamente, sin duda alguna. ¿Y tú, Tessa, aceptas a Malcolm como tu esposo? Tessa miró a aquel hombre que la había encontrado rota y se había quedado hasta que se recuperó, que había visto más allá de la silla de ruedas, a la persona que era, que la había amado no a pesar de sus dificultades, sino incluyéndolas. Sí, acepto, dijo con voz firme y clara. Cuando se besaron, el pequeño grupo estalló en aplausos. Outem fue la que más los aplaudió. Al salir de la iglesia aquella tarde, Malcolm empujaba su silla de ruedas. Tessa estaba sentada en su silla de ruedas mientras sostenía la mano de Outem. Tessa volvió a mirar el jardín una vez más. Hacía un año, se había sentado en ese mismo lugar, creyendo que su vida había terminado, creyendo que no era digna de ser amada, creyendo que la silla de ruedas le había robado la oportunidad de ser feliz. Pero se equivocaba. La silla de ruedas no le había robado nada. Se lo había revelado todo. Le había mostrado quién la amaba de verdad y quién no. Había alejado a las personas que amaban condicionalmente y le había presentado a alguien que la amaba incondicionalmente. Tyler se había ido porque veía su silla de ruedas como una barrera para la vida que deseaba. Malcolm se había quedado porque veía en Tessa la vida que deseaba. Y eso marcó la diferencia. Si esta historia te recordó que tu valía para ser amado nunca está definida por las circunstancias ni los desafíos, compártela con alguien que necesite escucharla. Dale a me gusta si crees que el amor verdadero se manifiesta y suscríbete para leer más historias que celebran la extraordinaria belleza de elegirnos mutuamente tal como somos. Porque a veces el peor día de tu vida es en realidad la puerta de entrada al mejor capítulo. A veces el rechazo de la persona equivocada. Espacio para la aceptación de la persona indicada. Y a veces, un desconocido en un jardín se convierte en el amor que nunca imaginaste. Esta es la historia de Tessa y Malcolm. Un recordatorio de que el amor verdadero no se aleja cuando la vida se complica. El amor verdadero se sienta en el césped y permanece.